Vemos en la diapositiva cómo estamos en esta semana. Tenemos 18 estados en anaranjado, esto es el riesgo alto, y 14 que están en el riesgo máximo del que hemos partido, es el riesgo que se había identificado durante la jornada de sana distancia para todo el país. Entonces, los que pasaron ya a anaranjado es porque están teniendo una buena reserva hospitalaria cuando empiecen los síntomas de COVID, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, enrojecimiento de los ojos, dolor muscular, diarrea a veces. Cuando se presentan estas características y se trata de una persona mayor de 60 años que tiene enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, obesidad, tabaquismo u otras causas de inmunosupresión, que acudan lo más pronto posible al hospital. En México, la neumonía es esta inflamación de los pulmones, popularmente se le conoce como pulmonía, el nombre médico es neumonía, es la 8ª causa de muerte general. Y lo ha sido por mucho tiempo. A veces varía, a veces es la 7ª, a veces es la 9ª, pero en general está presente entre las primeras 10 causas de muerte. La gran mayoría de esas personas que mueren por neumonía no se conoce cuál fue la infección que causó. La gran mayoría de las neumonías son infecciosas, hay inflamación de los pulmones por otras causas, pero la enorme mayoría son por una infección. Y no se conoce cuál es exactamente, ni en México ni en el mundo. Y por esa razón, desde hace decenas de años, se agrupan en una sola categoría que se llama influenza y neumonía, la misma categoría. ¿Por qué razón se le da tanta importancia a la influenza? Porque hasta el 30 o 35% de las personas que tienen una neumonía, de acuerdo a diversos estudios que se han hecho por mucho tiempo, podría ser la causa el virus influenza, el que llevó a la neumonía. Entonces, como no se puede distinguir, porque a veces las condiciones clínicas del paciente no permiten que haya una detección eficiente, insisto, en todo el mundo, no es una deficiencia del sistema mexicano y no es reciente, esto por muchos años. En 2018, 28,000 personas murieron de influenza o neumonía, 28,000 personas en 2018. Y la situación que enfrentamos con COVID, o la expectativa que preocupa, es que se junten dos enfermedades causadas por dos virus diferentes, pero que producen la misma enfermedad y podrían hacer que aumente, por supuesto, el número total de personas que fallezcan, pero más importante es que algunos de esos fallecimientos podrían estar determinados por la falta de un espacio para la atención, que hasta ahorita hemos logrado que eso no ocurra, pero ahorita tenemos solo COVID. Cuando llegue la influenza, como llega todos los años, no hay duda que vamos a tener la temporada de influenza, no hay duda alguna. Lo que todavía no se sabe con certeza es si además COVID se va a presentar junto con la influenza, de octubre de 2020 a marzo de 2021. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuáles son las previsiones? No vamos a desmantelar las reconversiones hospitalarias. Este crecimiento que tenemos de 645 a casi 900 hospitales, necesitamos preservarlo. Todo, quizá no todo, porque también necesitamos ya activar la capacidad de atención de los demás padecimientos, como han seguido este incremento, este ascenso, este cambio, donde cada día hemos tenido más y más. Hemos tenido en el día más afectado un poco menos de 600 defunciones. No hemos llegado a ese punto crítico de 600 defunciones, aún en los días más intensos. Cada una de estas defunciones es lamentable, aunque solo fuera una, eso es muy lamentable, y han tenido esta progresión hasta llegar a un poco menos de 600. Si no lo logramos, como sociedad tenemos la posibilidad, y esto ha ocurrido en otros países, de que repunte la epidemia. Por eso es importante no relajar las medidas, empezar a recuperar las actividades públicas. No se pueden detener para siempre porque causan importantes afectaciones a la sociedad. Tenemos que recuperar nuestra vida pública, pero hacerlo de una forma ordenada, cuidadosa, cuidándonos cada uno de nosotros, cuidando a nuestros familiares, cuidando a nuestra comunidad. En la siguiente vemos una muy buena noticia. COVID es una enfermedad que puede causar la muerte, cierto,
pero no todas las personas, y lejos está de ser la mayoría de personas, fallecen. La gran mayoría se recuperan, aún las personas que han estado hospitalizadas, que son quienes tienen enfermedad suficientemente grave. Casi el 60%, casi 6 de cada 10 de las personas que han estado hospitalizadas se han recuperado. Terminamos viendo la ocupación de camas para personas críticamente enfermas, camas con ventilador, le llamamos así porque es donde se requiere tener ventilación mecánica con una máquina que ayuda a las personas a respirar. Ayer la Corte admitió la controversia constitucional contra las medidas que restablecen algunas políticas que usted había señalado en materia energética. Bueno, sí, en efecto, ayer la Corte le dio entrada a un recurso de las empresas particulares que generan energía eléctrica y que no aceptan las nuevas condiciones que se están estableciendo para defender el interés público. Durante mucho tiempo se abusó del pueblo de México y se cometieron fraudes, empezando porque se entregaron contratos a particulares para generar energía eléctrica cuando la Constitución no lo permitía. Esto fue en el gobierno de Carlos Salinas. Se reformó una ley secundaria que no puede estar por encima del mandato constitucional para comenzar la privatización de la industria eléctrica. Pero no termina ahí el agravio. Estos contratos se hicieron de manera fraudulenta en la mayoría de los casos. Entonces, vamos a proceder. Es decir, ¿van a interponer las denuncias? Sí, contra los que resulten responsables, porque es un fraude, de que se simuló la entrega de los contratos y se causó un daño a la hacienda pública. Hay funcionarios involucrados y desde luego los que firmaron estos acuerdos luego de haberse llevado a cabo la licitación y el acuerdo principal sobre el cobro de tarifas y que posteriormente adicionan, es un anexo que no tuvo que ver con el procedimiento de licitación pública, en donde ya viene una tarifa distinta, cobrando muchísimo más que lo pactado en los contratos. Todo esto con el argumento de que primero van las particulares porque no contaminan, porque generan energía con gas, con el viento, con el sol, y las hidroeléctricas generan energía con agua y es la energía más barata y más limpia. Pero resulta que las hidroeléctricas son de la Comisión Federal de Electricidad, son empresas públicas o son plantas públicas. Y como el plan era arruinar a la empresa pública, a la Comisión Federal de Electricidad, pues las hidroeléctricas están subutilizadas. Hoy en el informe que me da Protección Civil ya me tranquiliza porque esa presa de Peñitas está al 86%. Entonces, ¿por qué no regular eso? Ese es el tema, este es el asunto que está en la Corte, pero ese es uno. Lo otro es el fraude por el cobro excesivo de la energía eléctrica que se compra a particulares. Por eso no bajaban el precio de la luz. ¿Cómo lo iban a bajar si se les da un subsidio a estas empresas? Algo que no sucede en ninguna parte del mundo. Y nos hacían creer que el subsidio era a la gente, al consumidor. No, el subsidio
es a las empresas. Fíjense, ya llevamos más de 1 año y medio en el gobierno y todavía descubriendo todas estas fechorías. De ser así, usted en su visita a Estados Unidos con Donald Trump aprovecharía para tomar este apoyo que Estados Unidos está dando de 50,000 millones de pesos. De esta manera, bueno, pues habría ya una estabilidad económica, ya estaría más tranquilo el país. ¿Usted estaría dispuesto a aprovechar este préstamo que Estados Unidos está otorgando? Bueno, nosotros no necesitamos créditos, tenemos finanzas públicas sanas. Cuando la crisis que enfrentó el presidente Zedillo, hubo un rescate de Estados Unidos, nos pusieron a disposición 20,000 millones de dólares, tuvimos que dejar hipotecado el petróleo. Eso no sucede ahora, no tenemos esa necesidad. Los 3 principales aciertos de su gobierno que usted considera en estos 2 años, lo que usted puede decir que le ha dejado más satisfecho. Bueno, las 3 cosas que más me satisfacen es, primero, la atención a los pobres. Eso me fortalece mucho en lo interno, en lo espiritual. Segundo, el combate a la corrupción, el que tengamos como objetivo desterrar la corrupción de México. Y lo tercero que me satisface es que no hemos reprimido al pueblo, de que no encabezo un gobierno autoritario, que no hemos participado en violaciones de derechos humanos, que no han habido masacres, que no se ha utilizado al ejército, ni a la marina, ni a los cuerpos de seguridad para reprimir a los mexicanos. A pesar de ser el presidente más atacado de los últimos 100 años, la respuesta sea la libertad y no la censura. Eso también me satisface, me llena de orgullo. Es un timbre de orgullo.